Lumos. Como ven en el título, en esta ocasión les quiero traer un book tag. Tenía mucho tiempo, creo, sin hacer un book tag como tal. Me nominó mi queridísima y apreciadísima Abril de Ensayos de Abril, que les voy a dejar su video por ahí para que vayan y lo vean. Y yo no conocía este book tag, entonces me pareció muy interesante. Es el book tag de los hechizos de Harry Potter y lo vi y dije, definitivamente tengo que hacerlo. Es increíble saber cómo en varias ocasiones hacer estos videos me han regresado al pasado para intentar averiguar cuáles son algunos de los libros que me han acercado a la lectura, porque como tal yo no leía libros ávidamente hasta la secundaria, probablemente en primaria yo no leía nada, pero hay ciertas imágenes y ciertos flashbacks que tengo de ciertos libros que sí estuvieron presentes en mi infancia durante la primera etapa en la escuela. Uno de ellos que recuerdo sobre todo porque cada que iba a la biblioteca, porque me parece que en aquel entonces la biblioteca de mi escuela era muy pequeña y a veces cuando el profesor tenía junta o se ocupaba nos obligaban a ir y yo siempre tomaba y veía ese libro porque me parecía muy divertido. Y estoy hablando de Las pinturas de Willy de Anthony Brown. Yo tuve un flashback cuando por segunda ocasión me encontré con este autor en la universidad. Me pidieron leer el libro de Zoológico y yo cuando vi las pinturas sabía que su arte se me hacía familiar, entonces volví a la infancia y recordé que había un libro de este autor que me llamaba y me gustaba tanto, que era justo Las pinturas de Willy. Este libro es un libro álbum donde Anthony Brown reinterpreta muchas pinturas populares, pero es como un mundo al revés, porque ahí los humanos aparecen como animales y los simios son como los humanos que hay en las pinturas. Les voy a estar dejando algunas ilustraciones. Yo no tengo el libro en físico tristemente, pero voy a intentar dejarles algunas de las pinturas para que entiendan a lo que me refiero. Y es muy bonito regresar a esos momentos donde Alexis fue muy feliz, no lo sabía y no tenía tantas crisis emocionales. Entonces, sí. Últimamente he estado leyendo muchos libros de teoría de género para mi materia de literatura y género, justamente en la facultad. Y uno de los libros que me pidieron leer fue este, que se llama Sobre cultura femenina de Rosario Castellanos. Y me sorprendió sobre todo porque yo ya venía muy cansado de leer a filósofos hablando del género con un lenguaje técnico y con un lenguaje súper académico que a veces puede ser un poquito o muy denso. Entonces entra este libro de Rosario Castellanos, que es su tesis de maestría, me parece. Quedé súper encantado porque es un libro muy fácil de digerir, pero utiliza un recurso que ninguno de los autores anteriores que había leído para esta materia utiliza, entonces se hace mucho más ameno. En este libro, como les dije, es la tesis de maestría y literalmente pues se pregunta si existe una cultura femenina. Es verdaderamente urgente que se diga que Rosario Castellanos fue una autora muy importante dentro de la literatura mexicana. Es una autora muy importante. La presentación de esta investigación se hizo en 1950 aproximadamente, entonces ya sabemos cómo era el pensamiento y las ideologías en aquel tiempo en México, y que una mujer estuviese hablando sobre cultura femenina era muy importante. Entonces, desde el planteamiento de la cuestión, Rosario Castellano utiliza la ironía para pues persuadir a los lectores. Empieza comparando a la mujer con una serpiente marina y a los hombres con cerdos. Utiliza a varios filósofos muy importantes que su discurso era el más marxista del universo. Créanme que cuando yo estaba leyendo las citas que utiliza de Schopenhauer o de Otto Weininger, me parecía insoportable de leer eso. O sea, de verdad, para mí era una falta de respeto que de verdad hubiese y haya gente que pensara de esa manera. Entonces sí me gustó el libro, lo recomiendo bastante. Acérquense a este librito y sobre todo acérquense a Rosario Castellanos. Para un café literario al que estoy asistiendo estamos leyendo a varias autoras mexicanas que se les tiene que dar la importancia que merecen, y entre ellas uno de los últimos libros, o bueno, que leí fue Cuentos completos de Elena Garro. Este libro la verdad no lo he leído completo porque nada más me pidieron leer La Semana de Colores. Literal nada más es esta parte de todo este libro, pero sí me gustaría leer todo lo que me falta para terminar este libro. Así que en teoría no es el último libro que leí, pero sí lo estoy leyendo y sí va a ser de los últimos que lea en algún momento. De una temporada para acá les decía lo mucho que amaba los ensayos literarios, y la verdad es que no sé de dónde agarré esta rachita de empezar a leer ensayos literarios. Creo que uno de los primeros que leí y que realmente me gustó, disfruté y dije,
creo que puedo continuar con este tipo de literatura, es El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Este es un pequeño ensayo que nos habla de cómo en la cultura japonesa es súper importante cuidar las sombras. Como dice el título, es un elogio, o sea, un reconocimiento de la importancia que tiene la sombra, de la belleza que le proporciona pues a cada cosa. Me pareció muy interesante cuando lo leí. Sé que no es como mi ensayo favorito, pero a partir de este libro empecé con más lecturas y más lecturas de ensayo literario y me gustó. Tengo que confesarles que para esta respuesta sí batallé muchísimo, sobre todo porque la narrativa que he leído últimamente ha sido muy desgarradora, pero recordé que hace un par de años, no sé si el año pasado o el antepasado, leí este libro que se llama La biblioteca de los libros rechazados de David Fuenquinos, que me gustó bastante. Bueno, no me gustó bastante, no estuvo en mi top, pero sí me divirtió bastante, me entretuvo. Creo que hay personajes muy divertidos. De hecho, recuerdo que cuando conocí a Joel Dicker mencionó a David Fuenquinos como uno de sus autores de novela policíaca, de novela negra favoritos. En este libro vamos a ver varios personajes, entre ellos es la historia de una editora que tiene un esposo que es escritor, con el que viaja a cierto lugar de su infancia en París y encuentran literalmente una biblioteca donde están todos los libros rechazados por las editoriales. Ahí empiezan a buscar, empiezan a leer varias cosas y descubren que hay un libro que es una obra maestra. La publican y obviamente empieza a haber un misterio como dentro de todo este argumento, porque ¿quién es el autor? ¿Por qué la familia del autor no sabe que se dedicaba a escribir? ¿Por qué no se publicó la obra? ¿En qué consiste la biblioteca de los libros rechazados? Son varias cuestiones que son interesantes, pero creo que lo que más funcionó y lo que más me gustó de David Fuenquinos fueron sus personajes. Este libro lo leí recientemente y tiene un prólogo muy interesante donde te plantea esta duda de por qué esta obra no ha sido tan reconocida como las obras de otros autores mexicanos. Se los resumo, patriarcado. Pero estoy hablando de Cartucho de Nelly Campobello. Ya había visto muchísimo de este libro, mucho de este libro. No me había tocado leerlo hasta que lo leí para un café literario y me explicaron como todo el contexto, un poco de la vida misteriosa que llevó Nelly Campobello, la importancia que tiene en cuanto a elementos literarios y tal. También me enteré que Nelly Campobello es una de las autoras más estudiadas fuera de México, o sea, en Estados Unidos la estudian muchísimo y en México pues nadie la conoce, amigos. Nadie la conoce, o sea, ni siquiera yo la conocí en su momento, y de eso que Nelly Campobello es de Durango. Entonces es importante ponerla en el pedestal que se merece, porque en este libro, amiguitos, se inspiró Juan Rulfo y en el libro de Juan Rulfo se inspiró Gabriel García Márquez. Entonces, los orígenes de quiénes son, de Nelly Campobello. ¿Y se lo hemos reconocido? No, exacto, así que hay que empezar a hacerlo. Ya saben que hay un libro en especial que a mí no me gustó nada y que a mucha gente le gustó y le encantó, y la película también. La película a mí me pareció como entretenida y ya no la he vuelto a ver desde la última vez que la vi, y la única. Y estoy hablando de Yo antes de ti. Siempre que saco este libro es para tirarle hate, porque, amigos, no entiendo de verdad cómo hay gente que pudo soportar esta historia. O sea, escuché a mucha gente que decía: sufrí muchísimo, me dolió bastante, y a mí lo que me dolía es que el libro no se terminara. O sea, yo sufría porque el libro no se terminaba. Fue muy horrible, la verdad, porque yo tenía muchas expectativas y pues el libro me pareció insoportable. Tenía unos personajes súper... Ay, no, o sea, ya no quiero decir la palabra insoportable, pero insoportables. O sea, el argumento principal igual y hubiese funcionado, pero siento que la autora lo romantizó cañón. Y el único personaje que yo diga, güey, este personaje merecía la pena, era la mamá del protagonista. Y no, la dejaron pasar. Y luego todavía supe que la autora aprovechó como el éxito que tuvo este libro para sacar una segunda y tercera parte. Pero ¿qué vas a contar? O sea, ¿qué vas a contar si aquí no nos dijiste nada? En fin, no lean Yo antes de ti. Desafortunadamente en mi vida no hubo lecturas obligatorias. Nunca que yo tenga memoria tuve como la obligación de leer, ni en secundaria,
ni en primaria, probablemente no, ni en prepa. Por eso dije desafortunadamente, porque creo que hay mucha gente que se queja de las lecturas obligatorias y a mí me parecen una cosa, pues, si bien no la mejor opción, tampoco la peor opción. Fue hasta que llegué aproximadamente a universidad, que por eso a mí se me dificultó todo, amigos, porque yo no tenía, nunca tuve lecturas obligatorias. Entonces cuando yo entro a la universidad me pone lectura tras lectura tras lectura tras lectura y yo quedo en shock. Pero sí recuerdo que uno de los libros y de los libros que me gustaron y que probablemente por eso estoy poniendo aquí es el libro de La historia de la frialdad de Umberto Eco. Lo leí para una materia de tronco común que se llamaba Sociedades Humanas. Me gustó bastante, sobre todo en la forma en la que Umberto Eco hace que este libro no se vuelva como una historia, una investigación académica súper densa, sino más bien algo que pueden leer todos y que pueden disfrutar todos a pesar de justo funcionar también como teoría. En este libro vemos cómo Umberto Eco recopila como toda esta cronología que hay acerca de la fealdad, lo que se dice que es feo, lo que se dice que no es feo, dónde, cuándo y cómo se ha dicho todo esto. De hecho tiene un libro que es La historia de la belleza, que amigos, yo quiero estos libros en unas ediciones muy bonitas que vi recientemente, pero pues no hay dinero. Pero sí recuerdo que fue una de las lecturas que me obligaron a leer al principio, así como de mi vida como lector obligado. Yo recuerdo que cuando leí este libro, cuando lo terminé y cerré, me recargué, iba en el coche y me recargué en la ventana, o sea, yo no iba manejando, me recargué en la ventana y me puse a reflexionar y casi estaba así como con los ojos a punto de expulsar un mar. Una de las cuestiones que se plantean en este libro no ha dejado de estar en mi cabeza desde ese momento y de pronto, ay amigos, es que ser más adulto cada vez duele más porque te enteras de más realidades tan horribles que dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Y estoy hablando del libro de la negación de Ricardo Chávez Castañeda. O sea, el libro es magnífico, está súper bien hecho, o sea, los gráficos y la forma en la que te envuelve a la historia tal cual, todo eso está muy bien, pero en sí, todo lo que hay detrás duele tanto, sobre todo porque, o sea, no sabes dónde está la humanidad, neta es muy difícil. A mí me costó mucho ir superando lo que sucede en este libro. Y lo peor es que estas cosas están pasando, entonces no lo puedo borrar porque diario en las noticias me encuentro con cosas relacionadas al infanticidio o al secuestro infantil. Y es horrible, horrible. Esta última categoría, la verdad es que, al igual que Abril, no la entendí muy bien si se refería como a matarte de lo aburrido que podía estar el libro, a matarte las emociones que te causaba, o a matarte si te daban un golpe con él. Entonces, yo lo voy a interpretar como a matarte si te daban un golpe con él, porque yo lo soy. Y de aquí voy a elegir a cualquiera de mis libros de la enciclopedia de la historia de la literatura universal que tengo. Son 10 tomos. Ya se los he enseñado en otros videos. Y la verdad es que cualquiera de esos libros con unos buenos golpes puede matar a alguien. Pero como matar está mal, amigos, aquí no vamos a hacer eso. Y aquí es una zona de paz. ¿Ok? Namaste. En fin, esto fue todo en el video de hoy, espero les haya gustado. Mi corazón me pide que etiquete a Raquel Bookish, entonces la etiqueto, es lo que estoy haciendo justo ahora. Así que Raquel, si quieres hacer este book tag, estaría muy honrado de verdad de verlo en tu canal. Muchas gracias por verlo, recuerden que todas mis redes sociales están en la cámara secreta y finalmente sigan siendo extraordinarios. Hasta luego.